Si ahora nosotros en este tiempo, cuando venimos a acercarnos al Señor y a alabar su nombre, si ahora que estamos juntos y podemos sentir la presencia del Señor, como Él nos abraza, nos recibe, como Él nos habla, nos enseña, y podemos sentirnos confortados, consolados, podemos sentirnos animados, fortalecidos, ¿qué no será cuando estemos con Él, verdad? Y entonces será una felicidad total y absoluta, cuando ya liberados de todos los males, liberados de todas aquellas cosas que hasta el día de hoy nos oprimen, pues simplemente podamos disfrutar de la gloria del Señor, como vamos a ver hoy. Esa gloria que aún los creyentes podemos ver, aunque solo sea en parte, pero ya lo que vemos de Él ya es glorioso. Mira, acompáñame a Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Vamos a leer desde el versículo 13. Como dice ahí, hemos visto en el título, solo los creyentes pueden ver la gloria del Señor Jesús, y entonces eso es un privilegio que debemos aprovechar. Entonces, Mateo capítulo 16, versículo 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, es decir, ningún ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. En este pasaje que contiene tanta enseñanza, hay algo que destaca sobre todo, y es cómo llegó a la conclusión el apóstol Pedro que estaba delante del Hijo de Dios. ¿Cómo es que cuando él le pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Porque ya he oído que las otras personas están diciendo que si eres un profeta que ha resucitado, que si eres como Elías, como Jeremías. Pero a la pregunta de Jesús: ¿y vosotros? Ya, lo que dice la gente, sí, dicen muchas cosas por ahí, pero vosotros, ¿qué creéis sobre mí? Vosotros, ¿quién decís que soy yo? Porque ahí es donde está la fe cristiana, en reconocer quién es Cristo y reconocerlo personalmente. Y entonces Pedro responde con estas palabras que resumen toda la fe cristiana: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y cómo es que Pedro llegó a esa conclusión? ¿Fue acaso que Pedro estuvo haciendo un estudio sobre la persona de Jesús? Lo leyó en los libros, lo enseñaron en el colegio, se fue al seminario, estuvo haciendo vio un documental en la tele. Bueno, en aquella época no había tele, pero ¿cómo llegó Pedro a esa conclusión? ¿Cómo es que para él estaba claro que estaba delante del Hijo de Dios, que estaba delante del Cristo, del Salvador, del Mesías? ¿Cómo es que llegó a esa conclusión? ¿Fue que lo aprendió de otros? ¿Fue que llegó a esa conclusión después de examinar las pruebas, de ver los milagros de Jesús, oír las palabras de Jesús? ¿Fue que eso fue la conclusión de, bueno, he visto milagros, he oído las palabras de Jesús, he oído también algo de los profetas que han dicho, entonces por ese motivo yo llego a esa conclusión? Pues tampoco fue por eso. Jesús le dice: tú eres bendito, tú eres bienaventurado, tú eres dichoso, tú eres privilegiado, Pedro. Le dice Simón, hijo de Jonás, porque el creer en mí como el Mesías, como el Salvador, como el Hijo de Dios, eso no te lo ha revelado ningún hombre. Tú no has llegado a esa conclusión, Pedro, porque alguien te lo ha enseñado.
No es un oficio que has aprendido como alguien que te enseña a poner ladrillos y tú también aprendes a poner ladrillos. O aprendes a cambiar la rueda del coche y tú también cambias la rueda del coche. No es algo que tú has aprendido o imitado de otros. Si tú has llegado a esa conclusión, Pedro, es porque el Padre te lo ha revelado. Es decir, Dios, el Padre, ha revelado en tu corazón y en tu mente que yo soy el Hijo de Dios. Y eso ha sido así por revelación directa a tu corazón de Dios. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí Jesús es, cuando alguien es cristiano, lo es por revelación directa de Dios. No importa si escuchó el Evangelio a través de un Nuevo Testamento, como el hermano contó en el hospital. No importa que lo escuchaste en la iglesia, que te habló un compañero de trabajo, que lo oíste por la radio, que oíste algo por la televisión, que te encontraste un papel por el suelo. No importa cómo llegaste al Señor Jesús, pero siempre es Dios mismo te reveló eso. Y sin esa revelación, tú ni yo podríamos ser creyentes. ¿Y sabes por qué? Porque la fe cristiana es una revelación del cielo a ti. No es la conclusión a la que llegan unos sabios diciendo, vale, pues viendo las pruebas, estamos de acuerdo, decimos que sí. No. Aunque es verdad que hay pruebas y aunque es verdad que hay evidencias muy claras que muestran que la fe cristiana es cierta, pero no es así como funciona cuando alguien es cristiano. El Señor no le dijo a Pedro, qué sabio eres, Pedro. Eres pescador, pero eres listo, ¿te has dado cuenta tú también, ¡Qué listo eres! No. Lo que Jesús le dice a Pedro, eres bienaventurado, eres bendito, eres privilegiado. No sabes, Pedro, la bendición que tienes, que mi Padre te ha revelado en tu corazón, te ha hecho ver en tu mente y en tu ser delante de quién estás. Porque eso, muchísimos nunca lo verán. ¿Y sabes por qué? Porque es un milagro de Dios. A ver, Pedro sabía de dónde venía Jesús, sabía que venía de Galilea, sabía que su padre, entre comillas, era un carpintero, que venía de familia humilde, sabía que tenía hermanos, sabía que Jesús, aunque hacía milagros y todo eso, pero era alguien que había nacido en Belén, que venía de Nazaret, y de Nazaret era una tierra pobre, una tierra proscrita. De Nazaret puede venir algo bueno, dijo aquel discípulo. De ahí va a venir, pero si no viene de Jerusalén, no viene de una cuna importante, no viene de un hijo de sabios, no es un fariseo. Entonces, ¿cómo es que Pedro, sabiendo el origen humilde de Jesús y conociendo que era un hombre como cualquier otro, porque la apariencia de Jesús ante este mundo era una apariencia de un ser humano cualquiera, no había ninguna diferencia, no había ningún aro que iba así por delante de Jesús, no había ángeles que rodeaban a Jesús para decir, no, es él, cuidado, es él. No, él iba como cualquier otro hombre, vestido de una manera modesta y humilde. La palabra de Dios dice que nosotros le veremos, pero sin atractivo para que le deseemos. Es decir, que en Jesús no había nada especial para que Pedro, con sus ojos humanos, pudiera decir en ese momento, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero si voy vestido como tú, si soy un artesano como tú, un trabajador cualquiera como tú, si soy un ser humano como tú, igual de débil, en el sentido de que necesito comer, necesito descansar, tú has caminado conmigo y has visto que yo sudo y me canso. Sin embargo, cuando yo te digo, ¿qué crees tú acerca del Hijo de Dios? O sea, ¿quién dices tú que soy yo? En ese momento Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo con H mayúscula. Y eso es porque el Padre le reveló a Pedro, inundó de alguna manera su corazón y su mente y su alma, para que él percibiera delante de quién estaba y pudiera decir, tú eres el Cristo. Yo no he visto gloria, no he visto ángeles, no he visto una transfiguración todavía, había visto algunos milagros, he oído la palabra de Jesús, pero esa conclusión a la que llega él fue porque el Padre se lo reveló. Y sin esa revelación, Pedro no sabría quién es en verdad el Hijo de Dios. Y esto es así para que se cumpla lo que Jesús mismo había dicho. Mateo capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, Mateo 11, 25, te alabo, Padre,
Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas, las cosas del reino, las cosas de Él. Escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y escucha ahora. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mira este pasaje que lo leemos a veces muy rápido porque queremos leer después, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y nos olvidamos de la primera parte, que es sumamente gloriosa. Jesús está regocijándose en su espíritu. Jesús está asombrado y maravillado y regocijándose en su corazón y en su espíritu. Estaba como reconociendo con todo regocijo delante del Padre la manera en que Él salva a las personas, que oculta las cosas de las personas importantes, sabios y entendidos, poderosos, y las revela a los niños, es decir, las revela a los humildes. Y Aquí se junta lo que dice el apóstol Pablo: mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos nobles, ni muchos poderosos, ni muchos sabios, sino que lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo débil lo escogió para avergonzar a lo fuerte, lo vil para avergonzar a lo sabio. Y dice que nadie conoce al Hijo sino el Padre. Es decir, la única manera de conocer al Padre es a través del Hijo. Pero dice aquí, y el Padre no conoce a alguno, nadie puede conocer al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es decir, que encontramos aquí que el apóstol Pedro llegó a la conclusión de quién es Jesús, respondió a la pregunta de corazón, porque el Padre se lo reveló y porque Jesús mismo se lo reveló. ¿Lo estás viendo? Hay una revelación doble. Es el Padre se lo mostró y el propio Hijo también se lo mostró. Revelar significa descorrer la cortina, eso significa revelar. Entonces la palabra de Dios dice que un misterio es algo que está detrás, que tú no puedes ver. Algo que está detrás tú no lo ves a simple vista, ves que hay una cortina ahí, pero no sabes lo que hay detrás. Y cuando la palabra de Dios dice que hay un misterio, quiere decir que hay algo detrás, que puedes ver que hay algo, pero no sabes nada todavía hasta que no se revela. Y la revelación es apartar la cortina. Y hay veces en las que el Señor revela, destapa la cortina, y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso fue lo que ocurrió. Eso fue lo que ocurrió en el monte de la transfiguración, cuando subieron allí Pedro, Jacobo y Juan, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos eran tan blancos que no había manera de poder, y se oyó la voz del cielo, y el rostro de Jesús brillaba como el sol, y entonces en ese momento se descorrió por un momento el velo para ver algo de la gloria del Señor Jesús, y se oyó la voz del cielo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero todavía Pedro no había llegado a ese momento, pero él, de alguna manera, el Señor le reveló a él quién es el Hijo de Dios. Y en eso también se cumple lo que Jesús había dicho en Juan capítulo 6, versículo 44, donde deja bien claro que solo le conocen a aquellos a los cuales el Señor le quiere revelar. Y lo dice versículo 44 de Juan 6: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae. El Padre revela, el Padre trae a las personas a Él. Y dice: y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:44. Y mira ahora, escrito está en los profetas, profeta Isaías, por cierto: y serán todos enseñados ¿por quién? Dice, ¿por quién? Serán enseñados por Dios. Dios mismo es el maestro. No dice serán enseñados por los apóstoles, aunque sean una herramienta, un instrumento. No dice que serán enseñados por los maestros, aunque sean instrumentos. No dice que ellos lo van a descubrir con su sabiduría. No, dice: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió ¿de quién? ¿De quién aprendió? De Él.
No hemos creído por oídas de otros, porque otro me convenció, porque la fe del otro me gustó, porque me apunté. No, es que dice, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Porque cuando la palabra de Dios es predicada, cuando el Evangelio del Señor es expuesto, es el Padre que está hablando, es Cristo que está hablando. Y cuando alguien recibe a Jesucristo y recibe el Evangelio y se abraza a la cruz, está haciendo lo que el Padre quiere. Está escuchando la voz del Padre y la voz del Hijo. Entonces, por eso dice Jesús, vosotros no podéis venir a mí porque no sois de mis ovejas. Ninguno puede venir a mí si no me lo trae el Padre. Y el Padre me da a mí a los que Él quiere y yo los recibo y los salvo, porque tiene que ser que sean enseñados por Dios. Entonces mira, nadie nace cristiano, Dios no tiene sobrinos, no tiene nietos, es una revelación directa a la persona para que la persona conozca quién es el Señor Jesucristo. Y por eso el Señor le dice a Pedro, bienaventurado eres. Es un privilegio, es una bendición, es algo que Dios te ha otorgado por su pura gracia. ¿Y sabes por qué por pura gracia? Porque mira el estado espiritual en el que se encontraban el resto de los judíos. Y hasta el día de hoy se encontraban, y esta mañana lo leímos, pero déjame recordarte algo de lo que vimos. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 14. El entendimiento de ellos, cuando leen la ley de Moisés, los judíos, 2 de Corintios 3:14, el entendimiento de ellos se embotó, se trabó, se paralizó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, ¿qué les pasa? Hay un velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se lo quitará. Porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Te puedo traer el ejemplo de la cortina. Tú estás viendo la cortina aquí, ¿no? ¿Qué está pasando? Los judíos leen el antiguo pacto, leen las escrituras del Antiguo Testamento. Los que no son cristianos leen toda la Biblia, estudian toda la Biblia, pero ellos solamente ven esto, ven el velo. De aquí no pasan, no van a ver nada más, porque el velo está en sus corazones. Sus mentes no funcionan espiritualmente, sus mentes son carnales. No entienden las cosas que son del Espíritu de Dios, porque las que son del Espíritu de Dios les parece una locura. Y por lo tanto, cuando leen la Biblia, cuando estudian la Biblia, cuando predican la Biblia, cuando enseñan la Biblia y cuando publican la Biblia y comentan la Biblia y hacen todo eso, siempre, una y otra vez, siempre, el velo, y no van a ver nunca la gloria del Señor Jesús. Nunca. A no ser que el Padre y el Hijo digan, mira, y entonces vean delante de quién están. Y cuando tú no eras cristiano, alguien te enseñaba algo de la Biblia, alguien te predicaba el Evangelio, aprendías en la escuela dominical, como era mi caso, porque mis padres son cristianos, o habías leído algo de la palabra, habías escuchado algo, pero mientras que el Señor no descorrió el velo, tú no entendías nada. Esto es una religión como cualquier otra. ¡Qué aburrimiento! O como alguien me dijo, tristemente esta mañana me decía una persona que a ellos le habían enseñado que ser cristiano es, no vayas al baile, que es pecado. La falda tiene que estar así de larga. La cabeza hay que tapársela. Para ellos eso es el cristianismo, reglas y normas. El velo. Pero mira, dice aquí, la gran diferencia, dice capítulo 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Perdón, 2 de Corintios 4 y luego pasamos al 6. Mira lo que dice aquí. En los cuales el Dios de este siglo, es decir, el diablo, cegó el entendimiento ¿de quién? De los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. El diablo se aprovechó de que hay un velo,
El diablo se aprovechó de que hay incredulidad en nuestro corazón. El diablo se aprovechó de las cosas del mundo y dijo: ahora voy a cegar el entendimiento. Cegar el entendimiento quiere decir que no funciona el entendimiento. Mira, tú sabes lo que pasa cuando se obstruye una tubería. Que el agua deja de fluir. Y la palabra de Dios dice que el entendimiento espiritual de ellos se embotó, se cegó, no funcionaba, no fluía. Y el diablo cegó el entendimiento de ellos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Porque si la luz del Evangelio les resplandece, entonces el velo es quitado. Y ya se ve lo que hay detrás. Mientras que ese velo no se quite, el hombre seguirá diciendo: lo único que hay en esta vida es nacer, crecer y morir. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Lo único que hay en esta vida es las cosas de la tierra. Todo lo demás no importa. Porque el entendimiento de ellos está ciego. Y ahora aquí dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y mira el milagro ahora. Antes ciego por el diablo. Y ahora dice el versículo 6: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¡Qué maravilla! El entendimiento ciego y nada más que ver un velo y un velo. ¿Y para qué quiero yo mirar un velo? No hay más nada. Ya se acabó todo. Pero dice Dios que dijo en el principio: sea la luz, cuando todo era tinieblas, es el que resplandeció. Dios lo hizo. Dios hizo que resplandeciera. Y en tu corazón lleno de tinieblas, lleno de pecado, lleno de la ceguera del diablo, de la incredulidad y de la droga del mundo, Él dio la orden y dijo: sea la luz. Y la luz, que es Jesús, brilló. Y entonces dice: Dios lo mandó que resplandeciese en nuestros corazones esa luz, la luz del Evangelio, para que nuestro conocimiento se iluminara y viésemos la gloria de Dios en el rostro, en la faz de Jesucristo. Es el milagro de pasar de la noche al día. Es el milagro de pasar de las tinieblas a la luz. Es el milagro de tener una mente llena de tinieblas a una mente iluminada en la que podemos ver a Jesús. Eso es exactamente lo que hizo el Señor con nosotros. ¿No te parece maravilloso? Y escucha, cuando Pablo habla de cómo él llegó a ser cristiano, en Gálatas capítulo 1, versículo 13, él dice que en el judaísmo él aventajaba a muchos de sus contemporáneos porque era muy celoso de la tradición de sus padres, perseguía a la iglesia creyendo que era su deber como religioso, y era muy, muy religioso. Pero observa lo que dice el versículo 13: pero yo era así, estaba totalmente fanático con la religión, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, eso fue lo que hizo. Dios le agradó porque así me apartó Él desde el vientre de mi madre, y Él me llamó por su gracia. Él reveló a su Hijo en mí. ¿Cómo es que Pablo llegó a ser cristiano? Pablo llegó a ser cristiano porque Dios le cegó los ojos de físicos y abrió los ojos del corazón. Dios lo ha hecho. No he sido yo. No es un mérito mío. No es algo que yo he conseguido, no es algo que yo he llegado a esa conclusión, sino que ha sido un milagro, el milagro de la luz en medio de las tinieblas, el milagro de una mente iluminada por el Espíritu Santo. Y esto es así porque no existe ninguna manera de nosotros podemos conocer a Jesucristo a no ser que Él se revele a nosotros. ¿Y eso es por qué? Porque nuestros corazones están podridos por el pecado, endurecidos de tal manera que son insensibles y no podemos captar eso. A veces hemos puesto el ejemplo de una persona que le falta algún sentido, ¿no? Tengo un amigo que os he hablado algunas veces de él en Canarias, que si tú quieres tirar el dinero, regálale un perfume.
Digo eso porque este hermano, el olfato no le funciona. Yo creo que a su mujer le viene bien eso. Es una broma. Pero si tú quieres perder el dinero, le dices, bueno, ese cumpleaños hoy de mi amigo Jonathan, le voy a regalar un Chanel número 6 para hombre. No sé si existe Chanel número 6 para hombre, pero vamos a suponer que exista. Voy a regalarle un Chanel número 6 para hombre para que vaya perfumado y tal. Y entonces le regalas eso, es como si le regalaras un vaso de agua. Porque a él no le funciona el olfato, lo perdió de niño en una situación que tuvo. Entonces su mujer no se gasta ni un duro en perfumes. Bueno, por lo menos para él. Si se pone perfume para que otras personas puedan, pero no se gasta ni un duro. Yo creo que es perder el tiempo, porque no es porque no exista el perfume, sino porque él no lo puede captar. Hay muchos sonidos que están ocurriendo ahora mismo y nosotros no podemos captarlos. A veces ha pasado eso, que hay unos silbatos que cuando pitas, los perros y los gatos huyen despavoridos porque les dañan sus oídos, pero nosotros no oímos nada. Son los ultrasonidos. ¿Qué son los ultrasonidos? Son sonidos que existen, pero tu oído y el mío no lo capta porque no tiene suficiente sensibilidad. Una persona que no ha sido iluminada por el Espíritu Santo no tiene sensibilidad para oír la voz de Dios. Su visión está borrosa, no puede ver ninguna gloria, ninguna excelencia, ninguna gracia en Cristo. Y es por eso que le entra por aquí y le sale por ahí, porque no oye, no ve, no entiende. Mira lo que dice el apóstol Pablo sobre eso, 1 Corintios capítulo 2. Dice: Dios nos reveló estas cosas, versículo 10, las cosas maravillosas de Dios, cosas que ningún hombre ha podido imaginar, cosas que ningún ojo ha visto, que ningún oído jamás oyó, la sabiduría de Dios oculta que Él ha manifestado ahora por el Evangelio. Y dice el versículo 10, Dios nos las reveló. Otra vez, la cortina. Dios nos reveló. Hoy se te vas a saber el sermón de la cortina. Hoy toca el sermón de la cortina. Acuérdate de eso. Dios fue el que descorrió el velo y entonces nos reveló a nosotros esas cosas por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Antes hemos visto, el Padre nos revela al Hijo, el Hijo se revela a sí mismo también y el Espíritu Santo también. Los tres nos revelan quién es el Salvador. Y aquí dice, el Espíritu lo hace porque Él escudriña lo profundo de Dios. Porque dice el versículo 12, todo esto proviene de Dios, que no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual hablamos con palabras enseñadas, no de sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y escucha, mira ahora, el hombre natural, es decir, un hombre como viene a este mundo, en su pecado, en su ceguera, en su dureza, en su incredulidad, un hombre que no tiene a Cristo no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para eso es una locura, porque no las percibe. Si yo voy con mi amigo Jonathan a un sitio donde hay una fuga de gas y yo le digo, oye, vámonos de aquí, que hay peligro, que aquí hay una fuga de gas porque huele a gas, como encendamos una luz, pase cualquier cosa, él dice, pero que no pasa nada, hombre. ¿Cómo que hay gas? Él no lo percibe porque no le funciona. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Le parece una locura, le parece una tontería. Dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si el hombre natural está muerto, no tiene el Espíritu, entonces no puede ver lo que hay, entender lo que hay. Pero dice aquí, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y eso quiere decir que el Señor nos ha capacitado con una nueva mente para comprenderle. ¿Y esto a dónde nos lleva? Nos lleva a que tengo que acabar el sermón, si no quiero que se enfadéis conmigo. Yo sé que os enfadáis todos los domingos conmigo, luego se os pasa y los otros domingos os enfadáis otra vez. Pero bueno, a ver,
¿para qué el Señor se ha revelado a nosotros? Bueno, lo primero es para darnos la salvación, está claro. Para que entendamos que solo por la gracia y por la fe tenemos al Señor Jesucristo para ser salvos de nuestros pecados, para quitar la ceguera, para quitar las tinieblas, para liberarnos del poder del diablo, del poder del mundo y del poder de nuestros pecados, de nuestra carne. Eso está claro. Pero ¿para qué más el Señor se está revelando a nosotros? Para que ahora podamos percibir esa gloria y desearla por encima de cualquier otra cosa. Mira lo que el apóstol Pablo anhelaba. ¿Qué quería el apóstol Pablo hacer? Filipenses capítulo 3, versículo 7. Todas las cosas que para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por amor de Él, del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿A fin de qué? De conocerle. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y dice el versículo 15: así que todos los que somos perfectos, es decir, los que somos creyentes, los que estamos completos en Cristo, esto mismo sintamos. ¿Cuál debe ser el anhelo de un creyente? El anhelo de un creyente no es tener un mejor coche. El anhelo de un creyente no es tener dinero en el banco. No es tener la mejor esposa y unos hijos modélicos. El anhelo de un creyente no es tener una mejor casa. No es vivir cómodamente en esta tierra. No es que no tener ningún problema ni ninguna inseguridad. El anhelo del creyente es conocer a Cristo, el poder de su resurrección, participar de sus padecimientos, llegar a ser semejante a Él en su muerte. Todo lo que quiere hacer un creyente es ser como Cristo, padecer con Él, sentir con Él, tener su poder, ser uno con Él, para que pueda decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por lo tanto, ¿para qué se está revelando Dios a nosotros a través de su palabra? ¿Por qué quiere que veamos excelencia a Jesús? Para que podamos ser como Él, para que podamos ser uno con Él. Y es por esto que Él se revela a nosotros. Y hay algo más. Primera de Pedro, capítulo 1. Las personas no creyentes no ven en Jesús ninguna gloria, solamente ven a un mártir que vino como cualquier otro. Pero dice en el capítulo 1, hablando de las pruebas que pasan los creyentes, versículo 6, en lo cual os alegráis, en la salvación que se está preparada para ser alcanzada, os alegráis, aunque ahora por un tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Cuando escribe Pedro esta carta, lo escribe a hermanos perseguidos por la causa del Señor, como sabemos. Pero dice aquí: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando se ha manifestado Jesucristo. Y mira lo que dice ahí: a quien amáis, ¿cómo? ¿Y cómo es posible amar a alguien a quien no has visto? Y en quien creyendo, ahora creemos en Él, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Esa es la consecuencia más maravillosa de todas. Ser uno con Cristo, padecer con Él, tener el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante con Él a la muerte, morir al pecado para vivir con Él. Pero también dice aquí Pedro: vosotros os alegráis en Él, creéis en Él, no lo habéis visto, pero le amáis, creéis en Él y os llenáis con una alegría maravillosa. Dice: con gozo inefable y glorioso, porque cuando nosotros vemos por la fe al Hijo de Dios, nos alegramos en Él, nos regocijamos en Él. ¿Y sabes por qué? Capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 7. Lo dice muy claro ahí: para vosotros pues los que creéis, ¿qué es Cristo? Precioso. Precioso. ¿Cómo no nos vamos a alegrar en Él si por la fe Cristo es precioso para nosotros?
¿Cómo no vamos a querer ser como Él si por la fe vemos que Él todo es perfección y todo hermosura y todo plenitud y en Él está todo que yo puedo anhelar en esta vida? ¿Cómo no vamos a alegrarnos con gozo inefable y glorioso cuando nos ha prometido que estaremos con Él por toda la eternidad? ¿Cómo no vamos a alegrarnos en Él y a regocijarnos en Él y querer conocerle a Él cuando por la fe vemos que es el Hijo de Dios? Él quitó las tinieblas de nuestro corazón, Él nos dio vida, Él nos reveló que Jesucristo es Dios hecho hombre, Él es nuestro Salvador y no lo hemos visto. No sabemos nada de Él. No nos interesa tampoco saber si tenía barba, tenía el pelo largo o corto, si era más fuerte o más alto, más moreno o más blanquito. Eso no nos importa. Si dice el apóstol Pablo, si conocimos a alguno según la carne, a Jesús según su humanidad, ya no le conocemos así, pero lo conocemos ahora a través de la fe y por revelación directa de Dios como el glorioso, como el todopoderoso. Y cuando tú oras a Dios e invocas a Cristo, tú sabes que Él está ahí. Él está lleno de gloria, lleno de poder, lleno de gracia. ¿Sabes quién es Él? Porque por la fe tú le ves. Tú no hay velo para ti. Tu corazón está abierto a Él y tú sabes que Él es el Hijo de Dios. Tú puedes decir también como Pedro, aunque no le veas delante, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú puedes hacer también como Él por la fe y por la gracia, aunque no has visto sus milagros, aunque no has visto su poder en el monte de la transfiguración, aunque no has oído sus palabras directamente dichas y su poder en la creación, su poder en la salvación, su poder en la sanidad, aunque no has visto todo lo que Cristo es, no le has visto en la cruz, no le has visto resucitado, no le has visto ascendiendo al cielo, no has oído sus palabras, pero por la fe tú sabes como que estás aquí y aún es más real que esta misma pared. Tú sabes porque no hay velo en ti, sabes que Él es el Hijo de Dios, sabes que Él es el Señor de los cielos, sabes que es tu Salvador y tu Rey y que estarás con Él para siempre, que no habrá nada ni nadie que te podrá separar de Él. Sabes todo eso porque por la fe Él ha abierto tus oídos, Él ha abierto tu mente, Él ha abierto tu corazón y sabes que Él es el único Salvador, Él y solo Él. Y eso ha sido, ¿por qué? Porque eres bienaventurado. ¡Qué maravilla! Porque Él ha querido. Nadie le conoce si Él no se revela. Nadie puede llegar a Él por sabiduría humana, por camino de hombres, por deducción de hombres. Dios desprecia la sabiduría humana. Es Él el que te enseñó, es Él el que se reveló a ti. Él fue el que te buscó y Él te dijo, cree en mí, confía en mí, aunque solamente es por la fe, aunque solamente es por la palabra, aunque solamente es por el Espíritu. Pero Él te dice, cree, y si crees verás la gloria de Dios. Y eso es todo lo que tú tienes que hacer. Eso lo ha hecho el Señor contigo. Dale la gloria a Él por siempre. Amén. Vamos a orar. Y ahora, Señor, que nos has mostrado por medio de tu palabra la gloria infinita de tu Hijo. Y solamente podemos asomarnos un poco y ver algo de esa gloria y esa majestad en esta tierra. Pero lo que vemos nos parece formidable. Toda la hermosura que hay en Jesús. ¿Quién como Él? En poder, en amor, en gracia. Solo a través de Él nosotros podemos contemplarte a ti, Padre. Y si tu Hijo es tan sumamente maravilloso, ¿cómo no serás tú, Padre? Si lo que podemos contemplar ahora acerca de tu Hijo nos deja sin palabras, ¿cómo no serás tú, Padre, de hermoso y maravilloso? Gracias que nos has dado a tu Hijo, Señor y Padre. Él es tu Hijo amado en el cual tú tienes toda tu complacencia. Y gracias porque un día viniste a este pobre pecador que está aquí. A este hombre débil, ciego, duro y muerto en el pecado como era yo. Y tú dijiste, sea la luz sobre él. Tú dijiste, Señor, abre tus ojos, como cuando tocaste los ojos del ciego y él empezó a ver. Tú lo hiciste. Fue tu decisión. Fue por tu gracia. Y es para tu gloria. Tú me has enseñado. Ningún hombre me reveló quién eres tú. Ninguna persona me enseñó quién eres tú, aunque me hablaron de ti.
Ningún libro me mostró tal cosa, aunque tengo tu palabra. Fuiste tú, Señor. Fue tu Espíritu quien descorrió el velo. Fue tu Espíritu que me hizo ver que lo que dice tu palabra es la pura verdad y nos muestra quién eres tú. Es tu revelación. No estamos aquí porque nos hayan convencido hombres. No estamos aquí porque hemos sido más listos. No estamos aquí porque hemos tenido algo que ver nosotros. Has sido tú. Y solo tú. La salvación te pertenece a ti. Toda la gloria es para ti. Tú has venido a nosotros. Has ocultado estas verdades de los sabios entendidos y los poderosos y los revelaste a los niños. Los revelaste a los que no tenían nada. Llevaste el Evangelio a los pobres. Nos mostraste tu gloria, Señor, a lo despreciado del mundo. Y así lo has hecho, para humillar a lo que es orgulloso y para mostrarnos una y otra vez, para mostrarnos por toda la eternidad que toda la salvación te pertenece, que toda la gloria es para ti siempre, que la salvación de principio a fin le pertenece al Señor por siempre, como diremos en el cielo y como está escrito en tu palabra. Gente de todo pueblo, de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, clamarán y dirán: la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero, al que está sentado en el trono. A Él sea la gloria por los siglos, aquel que revela a quien quiere sus misterios gloriosos, que descorre el velo para mostrar la gloria inefable del Hijo de Dios, que por medio del Evangelio vemos su majestad, vemos su amor, su sabiduría, su gracia, su poder, su perdón. ¿Qué más? Todo está escondido ahí. En Él está toda la sabiduría, en Él está todo el poder, en Él está todo el amor, en Él está toda la gracia, todo lo que yo pueda anhelar, desear y necesitar. Todo está en Cristo Jesús, y a Él y solo a Él le damos la gloria desde ahora y por la eternidad. Amén. Vamos a cantar.